Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Pues por aquí andamos, ahora en pleno golpismo. Estamos ante la consumación de un golpe de Estado. Sí. Antes de nada quiero decir que nuevamente este programa pues está bajo mínimos económicamente. Y también, por lo cual, aunque resulte cansino, pues tenemos que, en fin, hacer frente. Que apelar a la generosidad de nuestros oyentes. Aparte de eso, sería también muy importante que nuestros oyentes hicieran un esfuerzo por difundir este programa por las redes sociales o por otros medios, de modo que tenga más influencia, porque si no, al final queda en algo un poco testimonial. Y hablando de la situación, pues digamos que el análisis político en España generalmente pasa poco de lo anecdótico y todos deberían ver que el proyecto que dirige la acción del PSOE y de los separatistas es primariamente destruir la herencia del franquismo, una herencia consistente en una transición democrática de la ley a la ley, de la legitimidad del franquismo a la democracia, consistente en el mantenimiento de la unidad nacional y en la monarquía, entre otras cosas. Este proyecto contra la herencia del franquismo queda resumido en las leyes de memoria, que deslegitiman al franquismo y, por tanto, deslegitiman lo que deriva de él. Y, en cambio, legitiman al Frente Popular, lo que ellos llaman la República de una manera falsa, como todo lo que dicen, ¿no? El Frente Popular fue una alianza de sovietizantes, principalmente el PSOE y separatistas. Y una vez establecida el derecho a la ilegitimidad de uno y la legitimidad del otro, lo demás viene a seguir por sus pasos, y así va siendo hasta el golpismo abierto. Pero una cosa que vemos en estas ofensivas, ¿no?, contra la unidad nacional y la libertad, pues es que aparecen siempre juntos el PSOE y los separatistas. Esto ocurrió así en el régimen liberal de la Restauración, luego en el régimen en principio democrático de la Segunda República y nuevamente en la democracia actual. Que sus acciones las hayan hecho invocando además la democracia, pues revela el diferente significado que la palabra democracia puede adquirir y ha adquirido, según la empleen marxistas, liberales, anarquistas o nazis, ¿no? Es esencial entonces entender cómo se ha llegado aquí. Es decir, que en el golpismo actual hay dos niveles. Uno, la destrucción, el intento de destruir la herencia del franquismo, y otro más amplio, es un proyecto golpista mucho más amplio, y le he dedicado en el blog un comentario. Para entender el golpe en curso, que es un golpe a lo nazi, es decir, los nazis llegaron al poder legalmente, no democráticamente, usando formas legales para destruir el contenido de la democracia, el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Y esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Y para entenderlo, debemos remontarnos un poco en la historia. Porque no se trata, como creen tantos parleros, de que el doctor tenga una afición desmedida al poder, el doctor y su cuadrilla, ¿no? No, se trata de un proyecto en el PSOE que data de su 11 Congreso en 1918, que fue celebrado en plena euforia sovietizante, ¿no?, por el triunfo de la Revolución Rusa y también por el fin de la Primera Guerra Mundial. En ese Congreso se aprobó, entre otras cosas, convertir a España en una confederación republicana de nacionalidades. Es decir, España no sería una nación, según predicaban también los separatistas, sino un Estado compuesto de distintas naciones, al modo del Imperio Austrohúngaro o el ruso, ¿no? Naciones que podían unirse en confederación o no, según se autodeterminaran. Esto era un concepto golpista
contra la historia, la unidad y la cultura de España, construidas desde los reyes católicos sobre un modelo muy anterior, el de la España hispanogoda. Y esta historia, unidad y cultura eran desacreditadas sistemáticamente por el PSOE, por los separatistas, por los republicanos y otros, como Ortega y Gasset y similares, ¿no?, los llamados regeneracionistas, apoyándose o siguiendo la leyenda negra. Bueno, ese golpismo causó la destrucción del régimen liberal de la Restauración, luego un régimen de libertades, imperfecto en muchos aspectos, pero también con sufragio universal, entre otras cosas, ¿no? Luego trajo una república caótica, y en ella el PSOE, pero en principio democrática, y en ella el PSOE y los separatistas, en especial los separatistas catalanes, pero también los vascos, pues se aliaron para destruir la democracia republicana en dos nuevos golpes, el de octubre de 1934 y el de la falsificación de las elecciones en 1936, de la que salió el gobierno terrorista del Frente Popular, que acabó con la República, pero se autoproclama democrático, igual que se proclama, se proclama republicano, el bando republicano, dicen todos los tontos, y además democrático, claro. Y esto no fue nuevamente más que una alianza de facto de socialistas y separatistas. Y finalmente vino la guerra civil, o sea, esta alianza causó la guerra civil, en la que, como reconocía el socialista moderado Besteiro, pues fue vencido, afortunadamente, el programa de sovietización y de disgregación del país. Como ni el PSOE ni los separatistas hicieron oposición real a Franco, excepto la ETA en sus últimos años, pues el problema parecía olvidado y superado, pero no fue así del todo. Al llegar a la transición democrática desde el franquismo, es decir, lo que podríamos llamar la vía franquista a la democracia, el PSOE, los separatistas y los comunistas trataron de oponerle una vía contraria que enlazara con una imaginaria legitimidad del Frente Popular. La vía antifranquista, que no podría haber conducido de ningún modo a una democracia y sí a un caos, pues fue abrumadoramente derrotada en el referéndum de 1976. Pero su proyecto no desapareció, sino que se mantuvo recurriendo a tácticas más en segundo plano. Por ejemplo, introducir en la Constitución el palabra nacionalidades. El paso del proyecto golpista a primer plano, o sea que antes estaba en segundo plano debido a su derrota en aquel referéndum, pues ya se dio con la llamada Ley de Memoria Histórica, luego llamada democrática, orquestada una vez más por socialistas y separatistas, la cual, al deslegitimar al franquismo, deslegitimaba implícitamente todo lo que venía de él, repito, la democracia, la transición y la monarquía, y la unidad nacional. Esto, ese principio fue impuesto pues por ley. Una vez aceptada la ley, las consecuencias irían llegando por sus pasos. Hay que decir que realmente el PP fue el primero en deslegitimar al franquismo, en 2002, por Aznar, al condenar el 18 de julio. Estas son cosas que ningún historiador dice, ningún comentarista dice, son cosas evidentísimas, pero todo el mundo prefiere dedicarse al parloteo sobre cuestiones secundarias, etcétera, ¿no? Bueno, pues una clara consecuencia de estas leyes fue el Butifarrendum de 2017, que fue un golpismo regional, pero que ahora se ha convertido en golpismo gubernamental. Después de décadas de corrupción progresiva de las instituciones, desde el Poder Judicial a la universidad, pues esto es lo que ocurre. Lo nuevo históricamente en este proceso es que el PP, o sea, de la derecha, ha colaborado con él. Incluso lo ha iniciado, repito, con la condena de Aznar. Todo lo cual lo hace más dañino y peligroso. Feijóo, como lo ha dicho públicamente, también cree que España
es un Estado opresor sobre diversas naciones sin Estado, como Galicia, y ha obrado en consecuencia en Galicia, jactándose incluso de que allí nunca habla en público en la lengua común de todos los españoles. Y hoy Vox es la única oposición real. El contenido esencial de este golpe está bien claro para quien quiera abrir los ojos. Es el proyecto socialista separatista de 1918, que de modo más o menos consciente, más o menos explícito, pero muy tenaz, trata de invertir la historia y la cultura nacional españolas y ha dado lugar ya a la destrucción de dos regímenes de libertades, la Restauración y la República, ha provocado una guerra civil y amenaza hoy muy gravemente la actual democracia y la propia nación. El golpismo reduce la política a una cuestión de fuerza. Ante él, lo único que hay es proponerse resistirlo y desactivarlo, vencerlo, mediante una verdadera rebelión cívica, hasta llevar a sus responsables ante los jueces. Abascal lo ha expresado perfectamente. O el doctor y su cuadrilla van al banquillo, o los demócratas iremos a la cárcel, demócratas y patriotas, como en Venezuela, por ejemplo. Y esta es la situación, porque se ve a muchos divagando sobre tendría que haber sido de otra manera la Constitución, tendría que haber sido de otra manera la ley electoral, sí, todo eso es verdad, pero ahora no viene al caso, ahora estamos ante un golpe y hay que tomar medidas, hay que tomar medidas y, por supuesto, oposición ante él. Ahora lo que importa es resistirlo y derrotarlo. Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos todos, porque están atacando la nación española y están atacando a la libertad de todos. Bueno, dicho esto, voy a comentar algunas otras cuestiones que he tratado también en el blog, que recomiendo a nuestros oyentes, ¿no? Más España y más democracia. Una es que acaba de salir un nuevo libro mío, que no es nuevo, es ya antiguo, es la reimpresión de Un tiempo y de un país, que son mis memorias de la época del PCR Grapo. Y el título de Un tiempo y de un país viene a ser un sarcasmo contra la pretensión interesada de que el Grapo era un montaje misterioso de no se sabe bien quién es, ajeno al país y al tiempo aquel, ¿no? Y además imita irónicamente la pesada canción de Raimon d'un temps d'un país, que en los años 60 parecía casi un himno progre, renegando del pasado y anunciando un tiempo que decía que será el nostre, ¿no? El libro es un retrato parcial, bueno, todos los retratos son parciales, del ambiente social español de los últimos años del franquismo y del comienzo de la transición mediante lo que he llamado la vía franquista de la democracia, que es así, porque no ha sido la vía antifranquista, aunque haya terminado convirtiéndose en eso, ¿no? Bueno, pues precisamente este retrato, este ambiente, pretende ser olvidado desde hace mucho por las historias o historietas oficiales. Y retrata también, creo, el espíritu de la perspectiva revolucionaria de entonces. En alguna ocasión etiqueté al Grapo como el último o penúltimo, o un último coletazo de la guerra civil. Y ciertamente fue un último coletazo, en España, del movimiento comunista, clásico, comunista marxista-leninista, que comenzó en los años 20 del siglo pasado, cuando nació la Comintern o Tercera Internacional. Y de ahí el fondo de la portada del libro, con la célebre estatua del obrero y la coljosiana en la antigua Leningrado, y las 6 fotos de la portada, que son extraídas de la prensa y que corresponden a 6 dirigentes de aquel partido, incluyéndome a mí, ¿no? Aunque había otros. Y de ellos los 3 de arriba fueron muertos por la policía, lo cual es un indicio del carácter trágico de aquella tentativa utópica e inconscientemente desesperada. Y como el libro anterior de recuerdos sueltos, Adiós a un tiempo, salió con algún retraso, ahora los 2 libros casi se han solapado. Yo creo que se combinan muy bien de todas maneras.
Otro tema que he tratado es el sentido de algunos aspectos de mi trabajo historiográfico, ¿no? A principios de siglo escribí la trilogía, que no la había planeado como tal, sino que salió un poco sobre la marcha, ¿no? Que empezó con los orígenes de la Guerra Civil, siguió con los personajes de la República vistos por ellos mismos, y luego el derrumbe de la República y la Guerra Civil. Esto salió en Ediciones Encuentro, y todavía se puede encontrar fácilmente, ¿no? Por orden lógico, el primero debería haber sido el de los personajes, porque ofrece un panorama de la época desde el desastre del 98. El desastre del 98 fue crucial, no tanto por sus consecuencias económicas o políticas, sino por sus consecuencias morales, ¿no? Creó una especie de desencanto general sobre España, que terminó pues desarrollando la alianza separatista socialista y otras muchas cosas, ¿no? Y que además fue la raíz histórica próxima de la Guerra Civil. Me refiero al libro de los personajes de la República vistos por ellos mismos. Muy bueno. Este libro está compuesto con una metodología que creo original, no conozco otro libro planteado así, que consiste en contrastar las memorias más significativas de los principales protagonistas. Es decir, lo que ellos dicen. Un método extraordinariamente fructífero porque permitió derrumbar gran número de pseudomitos al mostrar las versiones directas de los protagonistas mejor que las interpretaciones que dan de ellos diversos comentaristas e historiadores. Ellos mismos hablan más claramente. En conjunto, esta trilogía no ha podido ser rebatida en ningún punto importante por la que podríamos llamar casta profesional de la falsedad, como decía Julián Marías, historiadores lamentables, ¿no? Y unos historiadores que están tan a gusto o se adaptan con tanta facilidad a las leyes antiintelectuales, antiuniversitarias y anticonstitucionales de memoria histórica o pseudodemocrática. Esto es así, el que esta gente se adapte o acepte estas leyes demuestra la falsedad radical de sus historias, ¿no? Que no pueden, en un debate público y democrático, no pueden sostenerse, un debate intelectual, ¿no? Si la cuestión de la guerra compone un tema esencial de hoy, tanto historiográfico como político, en la España actual, ¿no? Pues otro tema menos estridente, pero igual de decisivo, es el del europeísmo, entre comillas. O sea, desde principios del siglo pasado, el europeísmo, la entrada en Europa, han sido una clave fundamental de la política española. Lo asombroso es que para un entusiasmo tan generalizado a diestra y siniestra, la labor historiográfica o ensayística sobre Europa haya sido tan esquelética. Esta es una falta que revela de hasta qué punto el europeísmo español es esencialmente retórica vacía, puro provincianismo. Para ir remediando ese inconcebible hueco, he escrito una nueva trilogía de ensayos, que es Europa, una introducción a su historia, seguido de Hegemonía española y comienzo de la era europea, y por fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. La clave de esta trilogía es la concepción de una época especial en la historia humana, no solo en la historia de Europa o de quien sea, ¿no? Que comenzó con las exploraciones españolas, que descubren el mundo, no solo América, que ya es mucho. Generalmente no se insiste en esto, que descubren el mundo, y con ello transforman la historia humana, porque hasta entonces los continentes, las culturas, las civilizaciones, etcétera, en gran parte se desconocían unas de otras, y no había una visión general del mundo y de la humanidad, ¿no? Y precisamente esas exploraciones convierten a Europa, primero a España, claro, en el eje de la evolución humana, hasta, al menos por ahora, el final de esa era, de la era europea, en la Gran Guerra,
la Segunda Guerra Mundial, que también podría llamarse Guerra de las Tres Ideologías, que es como yo precisamente la he venido planteando. Aparte de esto, en el blog, pues he puesto una sección de píldoras contra el mareo. O sea, considerando que la palabrería de la prensa y de los partidos produce mareo a cualquier persona, pues para evitar esto, pues mediante unos pequeños comentarios, pues se pueden aclarar cosas, ¿no? Por ejemplo, en la situación actual, a que han llevado al país unas bandas mafiosas que aspiran a disgregarlo y hundir la democracia, la investidura o no investidura del doctor Estafas carece de importancia. No debe ser reconocida, y todos los esfuerzos deben orientarse a impedir el golpe, tanto en la calle como en las instituciones, que pese a estar tan corruptas por el PP y el PSOE, pues albergan todavía muchos patriotas y demócratas. Otra, hay que insistir en que el mayor peligro actualmente proviene del PP. El PP siempre está ansioso de remover el obstáculo que le supone Vox para volver a los chanchullos, que ellos llaman diálogos, con el PSOE y los separatistas. Cada vez que dialogan estas personas, el país pierde. En el aspecto internacional, la guerra por agentes, lo que llaman proxy, de la OTAN contra Rusia, ha resultado en lo contrario de lo que pretendía la arrogancia angla, ¿no? O anglosajona. Ni las sanciones han funcionado, no han destrozado la economía rusa como pretendían, ni han convertido a Rusia en un estado paria, como pretendían también, aislado. Por el contrario, Rusia está ganando la guerra de Ucrania y la diplomacia rusa ha impulsado un bloque de países que desafía de modo abierto lo que muy impropiamente llaman Occidente. En estas condiciones no es descartable una nueva guerra mundial. En las guerras en curso, en Israel y en Ucrania, ningún interés español está en juego. Son los intereses de los invasores del territorio español en Gibraltar y protectores de la tiranía marroquí los que pesan y de los que debe disociarse España. Hay que volver a la neutralidad que nos salvó de las dos guerras mundiales. Y, en fin, otro tema sobre esto, sobre estas cuestiones, pues es otras vamos a llamar píldoras, ¿no?, contra el mareo, pues son, por ejemplo, tratando de aclarar la situación, por ejemplo, del Valle de los Caídos, lo que ha significado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y también aquí en la política del PP, que insisto es el mayor peligro. En Andalucía, durante la gran manifestación que hubo contra el golpe, pues el PP se ha dedicado a repartir dobles banderitas, la islámica o aljofifa, la que llaman de Andalucía, y la de la Unión Europea, no la de España. Y además se dedicó a celebrar las manifestaciones con música de discoteca. Bueno, esto es el PP, pero sus absurdos votantes preferían cerrar los ojos, porque hay que ser muy estúpido para creer a ese partido partidario de España y de la libertad después de tantos años de pruebas en contra. Y contra la estupidez, como dijo Schiller, los mismos dioses son impotentes, por desgracia. El gran peligro ahora es que, como en otras ocasiones, el PP encauce las protestas populares hacia la nada, hacia los dialogantes chanchullos con PSOE y separatistas. Es su especialidad. Ya lo hizo hace años, cuando las negociaciones, los chanchullos del PSOE, de Zapatero con la ETA. Y por otra parte es muy lógico que quienes han venido socavando la unidad de España y la libertad tachen de extremistas a quienes las defienden. Y hay que recordar que el PP nunca ha sido partidario de España, sino de la Unión Europea. Es decir, de disolver a España en la Unión Europea, concretamente. Una política de origen democristiano, algo que también siempre se olvida. También ha sido patética la sollozante imploración en inglés
a la burocracia de la Unión Europea para que haga algo con respecto al golpismo en España. Si en España no resolvemos el conflicto, merecemos que 4 golpistas mangantes acaben con nuestra nación y con nuestra democracia. Siempre se habla de Europa como sinónimo de la Unión Europea, pero son cosas muy distintas y en cierta medida opuestas. La Unión Europea es un conjunto de regímenes LGTBI y representa la aniquilación de lo que histórica y culturalmente ha sido y significado Europa, empezando por sus formaciones nacionales, que ellos creen que son una cosa que hay que acabar con ella, ¿no? Y hay que plantearse, ¿debemos salir de la Unión Europea como ha hecho Inglaterra y mantenernos al margen como Suiza o Noruega? La verdad es que solo pensarlo hace temblar las rodillas a todos los políticos. Y sin embargo, debemos planteárnoslo como una posibilidad, porque puede ser conveniente. Y, en fin, creen los europeístas, que jamás han analizado a su Europa, creen que nos arruinaríamos fuera de la Unión Europea. Es además la argucia económica con que el PP combatía, entre comillas, a los separatistas catalanes. Pero nunca creció España más y de manera más sana que en los 15 años anteriores a obligarse a entrar en la Unión Europea. En fin, invito a nuestros oyentes a difundir estas cosas, estas píldoras y demás análisis. Y vamos ahora a seguir con el tema de los mitos del franquismo, ¿no? Que estábamos en la comparación entre Franco, Hitler y Mussolini, que son 3 políticos completamente distintos, ¿no? Es interesante, son interesantes, digamos, las críticas entre los 3 grandes movimientos de la época. O sea, marxistas, fascistas y liberales, ¿no? O sea, fascistas y comunistas coincidían parcialmente en sus ataques al liberalismo, porque ambos lo tachaban de explotador, de creador de injustas e injuriosas desigualdades sociales. Pero luego, para los marxistas, la democracia liberal o burguesa, pues constituía un simple disfraz de la explotación capitalista, cuya lógica interna conducía a la concentración del poder económico y político en una oligarquía industrial financiera que llamaba el imperialismo, a la opresión creciente del proletariado y de las colonias, y a guerras imperialistas por el reparto de mercados. Esto sería el liberalismo desde el punto de vista marxista. En cambio, para los fascismos, la democracia liberal era una plutocracia o poder de los ricos, se regía por el engaño y la demagogia y daba a unas masas inevitablemente ignorantes pues capacidad para decidir sobre las élites de gobierno, con lo cual allanaban el camino al comunismo. Según los fascistas, el demoliberalismo sería un régimen decadente, útil acaso para el imperialismo anglosajón, pero que a Alemania, Italia y a España les habría traído la convulsión política y el peligro bolchevique. Claro, a este doble ataque, pues los liberales han respondido con un contraataque, ¿no? Hayek y otros pues han igualado a fascistas y comunistas sobre la base de que los dos son regímenes socialistas, ¿no? El partido de Hitler se llamó Nacional Socialista Obrero Alemán, un nombre afín al Partido Socialista Obrero Español, y Mussolini derivó su ideario de su previa militancia socialista. El socialismo compartido por fascistas y comunistas pues consistiría en la regulación y planificación estatal de la economía y a partir de ella de toda la sociedad, con lo que quedarían abolidas las libertades políticas y quedaría abolida la herencia cultural europea, que iría en otra dirección. Este sería un intento abocado al fracaso debido a la imposibilidad, o sea, el intento de planificarlo todo, ¿no? Por la imposibilidad de prever y planificar las necesidades y los deseos de los individuos, que surgen espontáneamente. Y tampoco se pueden planificar las invenciones y las empresas que solo pueden surgir de manera espontánea de la iniciativa individual en una sociedad libre.
Esta era la crítica que hacían, con que replicaban los liberales, ¿no? Y en efecto, hay semejanzas significativas entre el comunismo y los fascismos, sobre todo con el nazismo, con la salvedad de que ni en la Alemania nazi, ni mucho menos en la Italia fascista, fue abolida la propiedad privada, solo fue regulada. De ahí la crítica marxista al fascismo como una falsa revolución para salvar al gran capital. Y con la diferencia también de que el Estado policial fue más completo en los regímenes de tipo soviético. El fascismo italiano tuvo muy poco carácter policíaco. El nazismo sí, mucho más, pero aún así menos que los comunistas. El totalitarismo también caracterizó mucho más a los sistemas leninistas por totalitarismo, que es una expresión que se ha empleado también en con distintos significados, ¿no? Por totalitarismo entendemos que un partido ocupa el Estado y que el Estado ocupa o trata de ocupar toda la sociedad, que es lo que pasaba en los países comunistas y en parte también en Alemania. Pues ya digo que ese totalitarismo caracterizó mucho más a los sistemas leninistas que al hitleriano, cuyo partido, el partido nazi, tendió a ocupar el Estado, pero el Estado no llegó a absorber a la sociedad tanto como en Rusia, ¿no? En la URSS. En Italia, y aún más en España, sería más bien el Estado quien controlase al partido. Aquí el partido le llamaban el movimiento, pero el movimiento, que era básicamente falangista, pues era solo una parte de los partidos del franquismo, que además, en fin, era prácticamente un simple ministerio con poco presupuesto. Por lo demás, la prosperidad lograda con Hitler y también la prosperidad menor pero real con Mussolini, pues indican que la inviabilidad económica que los liberales achacan al socialismo, pues no era total. También la socialdemócrata Suecia prosperó, mientras que se estancaban las economías liberales en los años 30, ¿no? 20-30. No, en los 30, a partir de 1929. Los liberales catalogaban a los fascismos como una nueva barbarie con rasgos nihilistas. Los fascistas, por contra, se tenían por salvadores de la cultura occidental, o de lo que merecía ser salvado de ella, al realizar las transformaciones sociales oportunas frente al expansionismo comunista y la decadencia liberal. Porque no hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre regímenes liberales y parlamentarios, y que uno de sus resultados fue una crisis profunda del liberalismo. Los fascistas, en contra del internacionalismo marxista, pues cultivaban un intenso patriotismo, pero algunos de ellos estaban dispuestos a acatar la hegemonía de otra nación, por ejemplo de la Alemania nazi, que iba a tratar de imponer un nuevo orden en Europa sobre la base de su hegemonía. Eso aparte de que el fascismo italiano tenía pretensiones universalistas y el alemán europeístas. Y paradójicamente, el internacionalismo soviético fomentaba un absorbente nacionalismo ruso, la teoría de la revolución en un solo país, que se adoptó después de que fracasaran otros intentos revolucionarios en Alemania, en Finlandia, en Hungría, etc., ¿no? Pero a esa revolución en un solo país deberían supeditar todos los comunistas del mundo los intereses de sus respectivas patrias, ¿no? De sus respectivos países. Los fascistas insistían en las élites, en la jerarquía y la disciplina, mientras que los comunistas apelaban siempre a las masas, a las que atribuían la decisiva fuerza creativa y decisoria en la historia. Pero todo es paradójico en estas cosas, pues el diseño de los partidos comunistas de revolucionarios profesionales extremaba aún más que los fascistas el elitismo, la jerarquía y la disciplina. Y el culto a los líderes, Lenin y Stalin, superaría al culto a los líderes fascistas como el Duce o el Führer, o sea, Hitler. Por supuesto,
también los partidos liberales tenían sus propias jerarquías, disciplina y patriotismos, aunque menos acentuados, ¿no? Y estas cosas parecen exigencias connaturales con unas u otras formas a las organizaciones y sociedades humanas, ¿no? Para los fascistas, el comunismo suponía miseria, barbarie y destrucción de unas culturas seculares, la cultura europea, occidental. Y también explicaban al comunismo como un subproducto de los intereses del gran capital, la plutocracia, y de la banca judía, aduciendo intervención del capital de USA y otros en la industrialización de la Unión Soviética y la nutrida presencia judía en la dirección del partido bolchevique y de la HK. La HK era el organismo dedicado a reprimir la contrarrevolución. A su vez, los leninistas presentaban a los fascistas como perros de presa del gran capital, el cual, después de la Primera Guerra Mundial, pues renunciaba al artificio democrático, que llamaban el engaño democrático, y los usaban para salvarse in extremis de la revolución proletaria. Es decir, los leninistas decían que los fascistas eran los perros de presa del gran capital con los que el gran capital trataba de salvarse de la revolución propiamente comunista, ¿no? Por entonces, la oposición entre fascistas y comunistas parecía radical e insalvable, lo que permitía a los liberales una posición intermedia, más favorable a unos o a otros según ocasiones y conveniencias. Vemos como al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue un pacto, prácticamente una alianza entre nazis y bolcheviques, y que derivó precisamente a otra alianza entre liberales y comunistas. El juego entre estas tres corrientes originó combinaciones y pactos verdaderamente sorprendentes, ¿no? En España intervinieron alemanes e italianos por una parte y soviéticos por otra, mientras Francia e Inglaterra se abstenían relativamente, pero procuraban evitar que la hoguera de España se extendiese al resto del continente, donde había leña seca de sobra, ¿no? No obstante, Inglaterra y USA favorecieron ligeramente al bando nacional, y Francia bastante más al Frente Popular. Luego, el conflicto bélico mundial tuvo dos fases. Comenzó, como dije, por una imprevisible y pasmosa alianza entre soviéticos y nazis, dirigida contra las democracias de forma directa por Berlín e indirectamente por Moscú. Y esto, ¿por qué se producen estos pactos? Lo analizo en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, porque es muy interesante cómo ha funcionado todo esto. Al cabo de 2 años largos, las alianzas se trastocaron radicalmente, uniéndose las democracias anglosajonas y el totalitarismo soviético para aplastar a Hitler, tarea que le requirió 3 años y medio. Entre los que por comodidad llamamos fascistas, porque identificamos algo arbitrariamente al alemán y al italiano, que fueron bastante distintos, pues el fascismo alemán o el nazismo despierta un interés especial, porque destruirlo exigió los esfuerzos combinados del Imperio Británico, el Imperio Inglés, de la Unión Soviética y de USA. Y aún así, contra todo y contra todos, llegó desde el Canal de la Mancha al Volga y desde el Cabo Norte hasta las puertas de Alejandría y hasta los Pirineos. Estos hechos son más importantes porque sus códigos más secretos habían sido descifrados por sus enemigos, quienes podían prever y contrarrestar muchos de sus ataques y ofensivas de los alemanes, y que hubo de luchar en un frente interior, el de los movimientos de resistencia, que desde 1943 pues minaban la retaguardia alemana. Al mismo tiempo, sus crímenes masivos en el este y contra los judíos y otras minorías pues apenas encuentran parangón histórico, por lo menos en tiempos modernos, ¿no? Con lo cual demostraban que sus conceptos racistas, biologistas, que en gran parte derivaban de Nietzsche y en gran parte de Darwin,
Es curioso que Hitler decía que él a Nietzsche no lo consideraba mucho, prefería a Schopenhauer, pero curiosamente Schopenhauer es un poco el padre de una visión un tanto pesimista, ¿no?, del ser humano. Mientras que Hitler y los otros daban enorme importancia a la voluntad y a la fuerza, ¿no? Bueno, pues estos hechos demuestran que no era mera agitación verbal, por ejemplo, cuando hablaban contra el judaísmo como el gran enemigo, ¿no? Otra diferencia esencial con el fascismo italiano y desde luego con el franquismo, porque el franquismo, aunque tenía cierta retórica antijudía, pero salvó a miles de judíos, cosa que no hicieron en cambio las democracias anglosajonas. En el oeste, la conducta general de Alemania, en la parte oeste durante la guerra civil, fue bastante civilizada, por lo que apenas encontró allí resistencia hasta 1943-44, cuando ya su derrota se acercaba. Pero los alemanes tuvieron mucha más colaboración que resistencia en Francia, en Noruega, en Dinamarca, en Holanda o en Bélgica, en fin, esto fue así. Obviamente, todas estas ideologías y experiencias históricas no concordaban con las de Franco, a pesar de que sentía gratitud a Hitler y Mussolini y que probablemente pudo pensar por aquellos años que le sería muy difícil sobrevivir si Hitler y Mussolini eran derrotados. El embajador Eusenio Hayes relata en sus memorias de España, dice: pregunté al caudillo si podía contemplar con serenidad la preponderancia que había adquirido la Alemania nazi sobre el continente, con su fanático racismo y su paganismo anticristiano. Admitió que era una perspectiva que no tenía nada de agradable para España ni para él, pero confiaba en que no se materializaría. Juzgaba que Alemania haría concesiones en el caso de hacerlas también los aliados, restableciéndose así una especie de equilibrio en Europa. Insistió en que el peligro para España y para Europa era menor por parte de Alemania que de la Rusia comunista. No deseaba una victoria del eje, o sea, de los nazis, de los fascistas de Alemania e Italia, aunque ansiaba una derrota de Rusia. Yo creo que ahí Hayes expresa perfectamente la actitud real de Franco. Como católico, las exaltaciones de la raza, el pueblo, el proletariado, etcétera, y las éticas correspondientes, pues solo podían sonarle a algo similar a idolatrías, con sustitutos de la idea tradicional de Dios y de la moral cristiana. Y desde siempre había definido como enemigo fundamental al comunismo, contra el que aceptaría diversas alianzas, en calidad de líder de un país, o sea, España, que era un país secundario en el orden europeo. En cuanto al nacionalsocialismo, nunca había sido bien entendido en España, ni su estudio despertaba especial interés. Durante la República, por ejemplo, el Debate, que era el órgano oficioso de la CEDA, pues había advertido contra su racismo, contra su belicismo y contra su absorción de la actividad social, pero luego predominó la gratitud por su ayuda durante la Guerra Civil y la valoración de sus logros económicos, sociales y bélicos y su oposición al comunismo. Era lo que prevalecía en España en aquellos años, los años 40. Como sabemos, la unidad de destino entre Mussolini, Hitler y Franco no llegó a consumarse, porque Mussolini y Hitler le decían a Franco: no le van a perdonar su victoria y usted está inevitablemente ligado a nuestro destino, ¿no? Pero el 26 de abril de 1945, pocos meses antes de cumplir 62 años, Mussolini escribió a su esposa: he llegado a la última página de mi libro. Aún intentaría salvarse huyendo en un camión alemán con su amante Clara Petacci, pero unos partisanos comunistas y socialistas lo identificaron y asesinaron a los dos. Después llevaron los cadáveres, más los de otros 5 jerarcas fascistas, y los colgaron por los pies del techo de una gasolinera, dejándolos luego en tierra, donde la gente los pateó, los escupió y orinó durante 3 días. Muchos de los que ultrajaban los cuerpos habían aplaudido seguramente al Duce en sus días de gloria y de popularidad. En fin, así fueron las cosas.
Y casi al mismo tiempo que moría Mussolini, su amigo y admirador Hitler, es curioso que Mussolini dio a Hitler, fue un amigo muy poco deseable porque le estorbó gran parte de sus planes estratégicos y en fin, fue un causante de su derrota, aunque curiosamente, ¿no? Pero Hitler lo consideraba un amigo y pues reiteraba en su testamento político su odio sin atenuantes al judaísmo y sus secuaces. Encargaba a sus sucesores la observación escrupulosa de las leyes de la raza y se mostraba orgulloso por no haber flaqueado en su política de aniquilación del judaísmo internacional, que a su juicio era el culpable de la guerra en el oeste europeo. Y en otro testamento resolvía casarse con Eva Braun, que había rehusado huir de Berlín. Dice: mi esposa y yo optamos por la muerte para escapar al oprobio de la destitución o de la capitulación. Es nuestra voluntad que se nos incinere inmediatamente. Se celebró la boda en el búnker desde donde el jefe alemán dirigía la guerra. Y los nazis presentes brindaron con champán y vino húngaro y siguió una fiesta ruidosa mientras a pocos pasos la defensa de Berlín se desmoronaba en un apocalipsis de llamas y explosiones. Al día siguiente, 30 de abril, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutos todavía, 7 minutos, sí. Bueno, sí. Pues al día siguiente, que era el 30 de abril, Hitler y Eva se despidieron de sus seguidores, negándose a intentar la huida. Dice Hitler: uno debe tener el valor de encarar las consecuencias. Sé que mañana millones de personas me maldecirán. Así lo quiso el destino. Los recién casados entraron en su habitación, donde Hitler se suicidó de un disparo en la boca y Eva con veneno. El jefe nazi tenía 56 años y hubo otros muchos suicidios de líderes alemanes, al revés que entre los italianos, porque los italianos, como católicos, pues eran más renuentes al suicidio, o también porque su grado de compromiso con su propio régimen era mucho menor que en el caso de los nazis. Pues en clarísimo contraste, Franco fallecería 30 años más tarde, de muerte natural, y claro, en aquel momento no había la menor seguridad de que su régimen continuase en muchas semanas. Más bien estaba todo, o sea, quiero decir, en la época en que murieron Hitler y Mussolini, pues casi todo el mundo pensaba que el franquismo se iba a acabar también. Y casi todo el mundo estaba seguro de que las muertes de Hitler y de Mussolini pues no hacían más que preludiar la del caudillo, que probablemente sería igual de violenta. Es lo que casi todo el mundo pensaba. Luego resultó que no fue así. Bueno, Franco murió en un año muy accidentado, el 20 de noviembre de 1975, y ya el anterior había sido hospitalizado por una flebitis, dejando a Juan Carlos como jefe del Estado. Sin embargo, se había recuperado parcialmente y había recobrado el cargo, aunque su salud se hallaba seriamente afectada, ¿no? 6 semanas antes de fallecer, pues sufría un infarto y volvía a ser hospitalizado para no salir ya del trance. 2 semanas antes de su muerte, estando ya inconsciente, Marruecos llevaba a cabo la Marcha Verde, una invasión de masas teóricamente pacífica para adueñarse del Sáhara español, contra la decisión de la ONU, aunque bajo la protección de USA. La decisión de la ONU era celebrar allí un referéndum. Madrid había promovido en los últimos años un partido saharaui favorable a una independencia amistosa, pero el intento falló. Rabat sobornó a algunos jefes saharauis y la torpeza de algún gobernador militar que disolvió a tiros una manifestación, pues empujaron el movimiento hacia el Frente Polisario, un frente anti-español y dependiente de una Argelia izquierdista, próxima a Moscú y protectora de la ETA. USA no aceptaba que la zona, o sea, el Sáhara, cayera en manos de Argel, porque esto daría a Argelia una salida al Atlántico y además rodearía por tierra al régimen prouseño de Rabat.
que sigue siendo, es un régimen completamente antiespañol, pero que está protegido por la OTAN. Por su parte, Marruecos, Argelia, Mauritania y el Polisario exigían la retirada de España cuanto antes. Para Washington era esencial que Argelia no dominase el Sáhara. Y esto podían garantizarlo tanto Madrid como Rabat. Pero Rabat se mostraba resuelta a impedirlo y Madrid vacilaba de un modo ostensible mientras Franco se apagaba, ¿no? En consecuencia, para USA ganó la baza marroquí y ello determinó el éxito de la Marcha Verde, que el ejército español podía haber frenado sin mucha dificultad. La cesión del Sáhara a Marruecos y a Mauritania por Juan Carlos pues sería sentida como una traición por parte de los militares. Y por cierto que el regalo mantendría a Marruecos ocupado en una larga y costosa guerra con las guerrillas polisarias amparadas por Argel. O sea que no todo resultó tan mal. La verdad es que todos querían echar a España, pues ya España dijo, bueno, pues nada, nos vamos. Finalmente no fue una decisión tan desacertada, fue muy lamentable desde el punto de vista moral, pero no fue tan desacertada. Pues ahí os quedáis con el embrollo, que fue un embrollo tremendo para Marruecos durante muchos años, ¿no? Don Pío, 4 minutos aproximadamente. Sí. Bueno, pues 2 meses antes de la muerte del generalísimo, pues habían tenido lugar el juicio a varios miembros de los grupos terroristas FRAP y ETA. Desde la primavera, ambos habían emprendido una escalada de asesinatos de policías que habían terminado con la desarticulación total de las partidas del FRAP y casi total de la ETA. Y ante el juicio, la ola de solidaridad con los terroristas en Europa dejó pequeña las del caso de Grimau y el proceso de Burgos. O sea, Julián Grimau fue el último ejecutado por responsabilidades en la guerra civil y hubo una movilización internacional muy fuerte en su favor. Era un comunista que había participado en las checas, ¿no? Y el proceso de Burgos fue el juicio contra varios etarras, precisamente fue en 1970, y varios etarras que habían emprendido la lucha armada, el asesinato, ¿no? Por la espalda, ¿no? Que lo habían emprendido después de bastantes años de hablar de lucha armada, por fin se habían decidido. En muchas ciudades europeas, las turbas hostigaban embajadas, consulados, oficinas de turismo y otras dependencias españolas, y proliferaban las amenazas telefónicas, aviso de bombas y manifestaciones. El sindicato comunista francés CGT declaró el boicot a los barcos españoles. Tarancón y Pablo VI intervinieron a favor de los terroristas, de los acusados. El Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y Baleares pidió la suspensión de los consejos de guerra y poco después otro policía era asesinado en Barcelona. El 22 de septiembre acudieron a Madrid los intelectuales y artistas franceses Régis Debray, simpatizante del Che Guevara, Yves Montand, el cineasta griego Costa Gavras y otros, para difundir un manifiesto firmado también por Sartre, Malraux, Aragón, etc. Bueno, fueron descubiertos y expulsados inmediatamente del país. Los altos organismos de la CE, o sea, de lo que terminaría como Unión Europea, como el Parlamento Europeo, ministros y gobiernos diversos, el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, que por cierto había sido de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, la Internacional Socialista y partidos de izquierda, así como el nuncio del Vaticano, D'Addaglio, y otras autoridades exteriores, presionaron con intensidad al gobierno español para impedir la ejecución de penas capitales. Hombre, el gobierno entendía que el precedente del juicio de Burgos, que cuando habían conmutado las sentencias, que no había mermado la agresividad terrorista ni el respaldo a ella por parte de la oposición y de numerosos clérigos, partidos y varios gobiernos eurooccidentales, ¿no? La conmutación no había sido interpretada como un gesto de clemencia o concordia, sino de flaqueza, como una derrota, y había espoleado la belicosidad contra el régimen. Así que ahora, en 1975, Franco conmutó 6 penas capitales y dio el enterado a otras 5, 3 del FRAP y 2 de la ETA.
Nos queda un minuto, don Pío. Bueno, pues esto es un poco para ver el ambiente en que murió Franco, que murió en la cama, murió a pesar de todas estas cosas en una situación muy, muy normal, y contrastarlo con la manera verdaderamente violenta en que fue asesinado Mussolini y que se suicidó Hitler. Esto es muy importante cuando se habla de historia, es poner los hechos objetivamente, dejando muchas veces la valoración a los oyentes, a los lectores, sí, ¿no? Sí. Porque realmente los crímenes de nazis fueron espeluznantes, y en cambio a Mussolini no se le puede acusar de nada ni remotamente parecido. Y en cuanto a Franco triunfó de todos sus enemigos, los venció a todos, no obstante lo cual sus enemigos dicen que era tonto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si llega a ser listo. Madre mía. Bueno, don Pío, pues lo tenemos que dejar aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Informa Radio, una hora con la historia. De acuerdo, y reitero mi llamamiento a nuestros oyentes a proteger este programa, que si no podría hundirse. Sí, sí. Ya saben, en nuestros canales de YouTube tienen la manera de cómo poder ayudar a este programa. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias.